Esta es una producción de Grupo Fórmula. Con 10 después de que el miércoles un juez le negara la posibilidad de defenderse fuera de la cárcel con el argumento de que ella representa un riesgo de fuga, Rosario Robles tomó la decisión de hablar con medios de comunicación, hablar con nosotros. No lo había hecho desde agosto del 2019, cuando pues fue detenida, y esta es la conversación que tuvimos ayer en la tarde con Rosario Robles. Rosario, antes que nada, ¿cómo estás? Pues con sentimientos encontrados, Ciro. Por un lado, tenía mucha expectativa que este 20 de octubre por fin se hiciera justicia, que pudiera realizarse mi proceso en libertad como lo he pedido y exigido desde el día número 1 y como lo amerita el delito por el cual estoy acusada. Y pues evidentemente el hecho de que no haya sido así me genera desesperanza, me genera tristeza, me genera una gran impotencia, pero al mismo tiempo unas enormes ganas de luchar, Ciro. Yo había tenido mucha prudencia, me había conducido estrictamente por los caminos legales, pero sé que como mexicana también tengo acceso a otros métodos de resistencia civil pacífica que permitan que mi voz se oiga. Mi voz y la de muchas, Ciro, muchas que están aquí, que sufren injusticias enormes. Quiero comentarte que el año de la pandemia fue un año en cero para todas nosotras, cuando la justicia desde luego es una actividad elemental, y porque así como decíamos tú y yo en nuestros tiempos de jóvenes, salario mínimo al presidente, pues igual me encantaría que los jueces, que los ministerios públicos se pusieran aquí un segundo para que vean, sientan lo que es estar en la cárcel. Rosario, y como parte de lo que nos estás diciendo, quizá tomar otros caminos, resistencia civil pacífica, no habías querido hablar desde agosto de hace 2 años, agosto del 2019. Nosotros habíamos solicitado en varias ocasiones la posibilidad de hablar contigo, de escuchar tu voz. Estás tomando esta decisión que no sabemos si te va a traer alguna represalia, de hablar, de que se escuche tu voz. La tomo con mucha conciencia y a sabiendas de que seguramente como me han tratado, algún tipo de repercusión puede haber, ojalá no sea el caso. No estoy hablando de aquí al interior del centro de Santa Marta, Catitla, donde si bien no he tenido privilegios, Ciro, porque yo aquí estoy igual que cualquier otra chica, he tenido siempre una actitud de absoluto respeto a mi persona. Estoy hablando ya de consecuencias de otra naturaleza, pero bueno, tendremos nosotros también que estar legalmente previstos para que no suceda nada que implique que yo sea movida de este lugar. Quiero decirte que tomé la decisión de hablar porque he recurrido a todos los caminos posibles. He recurrido a varias apelaciones, a varias revisiones de medidas cautelares, me fui al amparo, un juez de distrito me dio la razón en el sentido de que los elementos que había tomado el juez para determinar una prisión preventiva eran argumentos poco sustentables y aparte lesivos de un bien tutelado fundamental que es la libertad, sobre todo cuando se trata de un delito menor. La razón unánime de 3 magistrados en el mismo sentido. Entonces, si bien le daban plena jurisdicción al juez en cuanto a ratificar o no la medida, tendría que hacerlo bajo los lineamientos y los argumentos que estaban dando los magistrados y el juez de amparo. Imagínate, si ya un amparo en este país no es un instrumento para defendernos del abuso del poder, pues ya no tenemos nada, ¿sí? Ya, ¿qué más nos queda? Entonces, pues solo me queda mi voz. Mi voz, mi protesta enérgica y mi deseo de dar a conocer con mayor amplitud esta injusticia. Lo ha hecho mi hija, lo han hecho mis abogados, eventualmente mis hermanos, pero ya es tiempo de que yo hable, Ciro. ¿Tenías o tienes la orden de un juez de no hablar en público, de no hablar con los medios de comunicación? No, en algún momento el Ministerio Público tuvo el atrevimiento de decir que cómo era posible, que en qué país se veía que los abogados anduvieran hablando y que yo estuviera mandando cartas
Y bueno, evidentemente su argumento se cayó en el siguiente momento, porque te voy a decir una cosa, yo hasta el día de hoy, soy inocente, Ciro, nada me acusa, ni nadie me ha acusado, no tengo ninguna sentencia, entonces tengo todos los derechos que consagra la Constitución, todos están vigentes en mi caso, incluso el de votar. Si hubieran hecho los dispositivos para que votáramos el día 6 de junio, sí, pues aquí habríamos votado, y te aseguro que se habría abultado el voto a favor de alcaldes y diputados que no son propiamente del partido en el poder. ¿Lo sientes? Lo oigo todos los días, lo escucho. Aquí la gente está porque es pobre, Ciro. La gente está pagando por otros. Se criminaliza a las mujeres, se nos sigue invisibilizando. Explícame, dime por qué, si se habló de una triangulación de recursos de 8 universidades, de 8 dependencias públicas y 10 universidades, soy la única que está en la cárcel. Porque representas un gran riesgo de fuga, dijo el juez el miércoles. Imagínate, como si no me conociera la gente. Además, lo más ridículo de todo esto que señaló el juez, que no se fue a la audiencia del 30 de abril, que fue el mandato que le dio el tribunal colegiado, sino al primer día. Yo estaba sentada ahí como si fuera el primer día de mi audiencia, Ciro. Y ahí él señaló una cosa que había quedado rebasada, que hubo una contradicción entre mi abogado y yo, que yo decía que había ido de viaje, de vacaciones, antes de presentarme, y mi abogado había dicho que fue de estudio. Y la magistrada Porras, que en su momento tuvo conocimiento de una de las apelaciones, señaló claramente que era intrascendente. Para la litis del asunto era intrascendente si yo había ido de vacaciones y por qué. Lo importante es que me había presentado. Y como le dije al juez en esta audiencia, Ciro, ¿qué mensaje están dando y le están dando al pueblo de México? Tienes que ser prófugo, tienes que ser un delincuente confeso, tienes que tener cuentas millonarias tú y tu familia para que estés en la calle, y tienes que presentarte. Me inventaron, me dijeron, me enlodaron, no me han encontrado un peso, Ciro, ni a mí, ni a mi familia, porque hemos vivido toda la vida de nuestro trabajo, y sin embargo, a pesar de mi presentación voluntaria, de mi decisión, porque lo dije siempre, yo soy la más interesada en que se conozca la verdad, soy la más interesada, y a 2 años y medio no tienen un solo caso en firme que acredite que hubo una triangulación de recursos como modus operandi de instituciones públicas y de las universidades hacia empresas fantasma. ¿Cómo estás resistiendo económicamente, Rosario? ¿Cómo te estás financiando? Mira, ¿Cómo estás difícil. Sacando gastos? Vivir en la cárcel es carísimo, Ciro. Te pueden decir, es que cada presa o preso nos cuesta tanto. No, esto es un negocio. Vivir aquí es muy caro. Todo cuesta. Todo cuesta, y te cuesta más porque el hecho de que tenga que ingresar, que evidentemente encarece, y el que esté vendiéndose aquí de alguna manera, por decirlo así, monopólica, pues también encarece. A mí me han apoyado mucho, y bueno, si yo no tuviera una familia, Ciro, no sabría qué hacer. Me han apoyado muchísimo mis hermanos. Mariana ha tenido que vender su departamento. El poco patrimonio, el que yo tenía, que me había hecho a lo largo de tantos años de servicio, todo eso se ha esfumado. Los amigos, esto es como Rosario, una enfermedad. Hay amigos que me han apoyado. ¿Los amigos de la política? No, algunos no. Y además me enardece, ahí sí te lo quiero decir, el silencio ominoso de algunos. Desde luego que agradezco las muestras de solidaridad que estos días he tenido de muchísimos, y de gente que yo ni siquiera me imaginaba. No me puedo siquiera imaginar que sea más valiente la bancada del PAN en el Senado que compañeros míos que fueron del gabinete. Silencio ominoso de algunos compañeros. De los dirigentes del PRI, lo digo abiertamente. De los actuales, desde luego. Ominoso porque saben que esto es una farsa, porque aún si consideran que eso sucedió, ¿por qué no están otros 9 aquí acompañándome? No a mí porque soy la única mujer. ¿Por qué no? Porque soy la única.
porque no es cierto que hubo esa triangulación de recursos. Y como lo dije siempre, si hubo convenios en lo particular que se hubieran hecho indebidamente y de mala manera, pues que se castigue a esas personas. Silencio ominoso de la dirigencia del PRI, nos dice en la entrevista Rosario Robles. Vamos a hacer una pausa y al regresar habla del presidente López Obrador y de muchas cosas más. Rosario Robles desde el penal de Santa Marta. Son las 8:21, hacemos pausa, continuamos. 8:24, continuamos con la entrevista que le hicimos ayer en la tarde a Rosario Robles. El argumento para congelar mis cuentas, Ciro, es algo inaudito. Se congelaron mis cuentas porque gente que había dependido de mí tenía manejos irregulares. Pues que los castiguen a ellos. Ellos están, por cierto, todos tranquilamente en sus casas. ¿Siguen congeladas esas cuentas? Siguen congeladas. ¿Y es mucho dinero, Rosario? No, pues yo tenía 20,000 pesos. Se criminaliza el que haya viajado, Ciro. Se criminaliza, y como se lo dijeron los jueces de amparo y como se lo dijo la magistrada Porras, eso no se puede criminalizar. Imagínate que se criminalizara el que se tenga dinero, que no lo tengo, pues entonces el señor Ancira no estaría tranquilamente en Estados Unidos fumándose su puro. Entonces hay criterios para unos y criterios para otros. Hay argumentos para unos y argumentos para otros. Todo el mundo sigue sus procesos en libertad, menos yo. ¿Por qué? Pues porque soy Rosario Robles. A ver, ahora vamos a lo que fue la audiencia y tu interpretación sobre la audiencia el miércoles pasado. Pero antes, se va a cumplir un año, en noviembre del año pasado. Yo hablé contigo fuera del aire y tu abogado me autorizó a citar. Se hablaba en aquel entonces de que podrías convertirte en un testigo colaborador y tú me dijiste que nunca dirías nada en contra del expresidente Peña, ni de quien de alguna manera fue tu compañero, puedo decir tu jefe político en aquel gobierno, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Un año de eso fue a mediados de noviembre, Rosario. Y aquí estamos. Así es. Pero sigues en la cárcel, Rosario. Sigo en la cárcel, pero no voy a salir de aquí con mentiras, Ciro. No puedo salir acusando a otros de cosas que no son ciertas. No voy a firmar una declaración como lo han hecho quienes tienen muy pocos pantalones, porque aquí se está demostrando que las mujeres somos más fuertes y tenemos más dignidad. Y yo siempre he dado ese ejemplo, Ciro, y no voy a salir por la puerta de atrás. No voy a salir inculpando sin que pueda yo sostener esas mentiras. Si yo tuviera pruebas, si yo tuviera elementos, de acuerdo, pero no los tengo. Y aquí los testimonios que ellos tienen, por cierto, el de mi exoficial mayor, no tiene una sola prueba. ¿Emilio Cebadúa? Exactamente. No, y no solo eso, él era el que presidía el comité de adquisiciones, él estaba en la causa conmigo en esta. ¿Tú te puedes explicar esa gran diferencia en el trato? Ese es el gran problema, es que aquí se han cometido muchísimas irregularidades, muchas irregularidades que el amparo protegió. Protegió no para que el juez dijera, entonces tienes que salir de la cárcel, no. Protegió para que el juez retomara todos los argumentos que el amparo le estaba dando para ver si era posible y factible una medida diferente a la medida de prisión preventiva, que además todos los organismos internacionales señalan que el uso en México es totalmente abusivo. Este sistema, Ciro, no sirve. Lo he vivido aquí adentro y no solo lo digo por mí, no funciona. Aquí la gente viene a malaprender, aquí la gente no tiene con qué vivir, aquí la gente tiene que dejar a sus hijos afuera, en la calle, y entonces tú dime dónde van a estar esos niños mañana. Por delitos absolutamente menores. En la Ciudad de México, la ciudad gobernada, entre comillas, por una izquierda que golpea a las mujeres, entonces no es casual que aquí también se les golpee de otra manera, no físicamente. Aquí, por ejemplo, se les pone prácticamente el tema de pandillerismo, y con eso, aunque su delito sea súper menor, vienen a dar a la cárcel. Y es un juego de nunca acabar. Y yo te quiero decir que aquí me he dado a querer, Ciro,
Y no sabes la tristeza profunda que hay después del veredicto. Todo el mundo me hacía allá afuera y dicen, si a esta señora le hacen lo que le están haciendo, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué es, Rosario? ¿Es solo la dura ley? ¿Es la ley a secas? ¿O, como dijo tu hija Mariana el miércoles en la noche, es una venganza? Esta es una venganza. Son muchos elementos. Yo los he analizado muchísimo, Ciro. He tenido mucho tiempo. Te quiero decir que la cárcel me ha servido, ¿eh? No creas que no me ha servido esta estancia aquí. He aprendido mucho, he leído mucho para encontrarme conmigo misma, reflexionar muchas cosas de dónde está lo verdaderamente importante, cuál es lo verdaderamente trascendente. He leído de todo, no solamente cuestiones de meditación, sino te estoy hablando que me puse al día, llevo más de 70 novelas leídas aquí, pero yo he analizado mucho el porqué de esta situación, ¿no? Dices ¿una venganza de qué? ¿De qué se estaría vengando? ¿Y quién se está vengando? El fiscal Gertz, el presidente López Obrador, ¿quién se está vengando? Bueno, el presidente dice, y yo le tomo la palabra, que de su parte no es. Entonces, ¿de parte de quién es? Porque de que hay una venganza, porque aquí no hay una aplicación de la ley. ¿Quién se está vengando? Yo tengo derecho de estar en mi libertad, pero analizo los siguientes argumentos. Analizo a que no quise ser una mala copia, que no me quise someter, que no quise ser la segunda, nada más, sino tener mi personalidad propia. Analizo que desde luego él piensa, el presidente piensa, porque si no es venganza, tú explícame. Si no es conmigo el pleito y si no es del jefe del Estado mexicano, ¿de quién es? ¿Por qué? ¿Por qué por 2,000 pesos que nunca fueron de mi patrimonio soy inhabilitada durante 10 años? ¿Por qué? Esa no es una instancia del Poder Judicial. ¿Por qué los que aparecen en Pandora Papers, funcionarios de exfuncionarios de su gobierno, no les ha aplicado la misma medida? Pregunto. Pero nos ha tocado estar muy cerca de tu biografía política y de la de Andrés Manuel López Obrador, desde antes de que llegaran a las posiciones de poder. Hubo una fricción desde la campaña del 2000. Él fue contra colaboradores tuyos desde que asumió el gobierno del Distrito Federal en 2001, por no hablar de lo que ocurrió en el 2003, 2004. Pero aún así estamos casi 20 años después, Rosario. Pero sí, el tema sigue siendo, si los jóvenes de Libero sí le gritaron asesino al presidente Peña y no los de la UNAM, cuando tenemos en este país gravísimos problemas, pues entonces te retrata a la persona. Desde luego, está enfrascado en esos temas. Hay un tema de resentimiento brutal, y yo te quiero decir que una de las cosas ¿resentimiento que aquí leí, brutal de él? Pues de todo un equipo, porque yo te quiero decir quienes hicieron el juicio político en la Cámara de Diputados, pues no fue el presidente, pero era un equipo que fueron mis compañeros. Y entonces hay un factor, porque el factor es solo conmigo. A nadie más le han hecho el juicio político, a nadie más lo han inhabilitado por 10 años, por 2,000 pesos. A nadie más le reiteran la prisión preventiva, que no se puede evadir el riesgo de fuga, que además, si me hubiera querido fugar, ¿para qué me presento, Ciro, el día de la audiencia? Evidentemente que no es la ley lo que aquí se está aplicando. Evidentemente que el objetivo no es que haya una justicia, y eso me remite también al Poder Judicial, porque teniendo una cabeza a la que yo respeto enormemente, me asusta como mexicana que puedan existir este tipo de situaciones como las que se dieron el jueves. Si esa es la situación, Rosario, no vas a salir de la cárcel antes del 2024, probablemente 2025, Rosario, si esa es la situación. Probablemente no dependa del asunto legal, probablemente dependa de quienes están afuera, de quienes han levantado la voz, de quienes han señalado que están dispuestos a sumarse a medidas y acciones que se tomen en defensa de la justicia en México, del principio pro persona, de los derechos humanos,
de que tenemos un nuevo sistema oral que privilegia la presunción de inocencia. O sea, yo tengo más de 2 años aquí sin que nadie me diga que no soy inocente. Hoy por hoy soy inocente. Entonces, lo que se juega aquí no es Rosario Robles. Lo que se juega aquí son principios básicos de nuestro sistema de justicia, que no pueden ser manejados al arbitrio de nadie, de ningún poder, ni de ninguna persona, por muy poderosa que se sienta. Pero mientras tanto, mientras se juega eso, quien está pagando eres tú. Estoy pagando, 2 años... Ciro, estoy pagando y no te quiero decir que esto es la maravilla, pero estoy pagando también de una manera en la que aprendo y de una manera en la que he encontrado otra causa, que es la de todas estas mujeres. Bueno, vamos a hacer una última pausa y escuchamos la parte final de esta conversación con Rosario Robles desde la cárcel de Santa Marta, Catitla. 8:35, volvemos. En agosto del 2019. Terminamos. Por ejemplo, en la audiencia el juez me señala que el protocolo de Mandela, que dice que los centros penitenciarios, por supuesto, tienen gran capacidad de darnos servicios de salud y demás. Aquí te quiero decir que el servicio de salud hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Pero tenemos una jefa de gobierno mujer, tenemos una secretaria de salud mujer, y no lo han apoyado para que nos vengan a hacer a 1,400 mujeres una mastografía desde hace casi ya 2 años, Ciro. 2 años sin mastografías. 2 años. Y no porque el doctor que está aquí no quiera, él se mueve, no tienes una idea, fuimos las primeras en ser vacunadas contra el COVID. Se tomaron medidas cuando nos decían el detente y no uses el cubrebocas, aquí era obligatorio. Aquí se restringieron las visitas, aquí se eliminaron las visitas íntimas. Antes, cuando todavía decían saquen su estampita. ¿Y quién va a pagar por esas omisiones? Si hablamos de omisión. ¿Y quién va a pagar por las omisiones de quienes murieron en la línea 12 del metro? No se te escucha derrotada, Rosario. No estoy derrotada, Ciro. Estoy triste, estoy frustrada, pero veo las injusticias. Y entonces digo, si el canciller, con el que yo coincido plenamente, dice, a mí no me tocaba estar viendo los tornillos, pues yo era la secretaria de Estado. A mí no me tocaba estar viendo los tornillos. Es el mismo criterio, exactamente el mismo. Y tampoco le tocaba a la jefa de gobierno, nada más que hay 26 muertos. Ahí sí van a ser los menores, ¿verdad? Los chivos expiatorios, los de abajo. Entonces, Ciro, dime tú, esa es la parte que digo, que pido a la audiencia, a tu auditorio, que analice las enormes diferencias. Porque el trato, y como lo ha dicho muy claramente mi hija, esta es una justicia selectiva. A unos se les aplica de una manera y a otros de otra. O pregunto y vuelvo a preguntar, los que están en los Pandora Papers, que no hicieron la declaración patrimonial de esos multimillonarios recursos, no de 2,000 pesos, ¿van a ser inhabilitados por 10 años? ¿No se tardó ya el presidente en aplicar, barrer de abajo hacia arriba? Son preguntas, y con todo mi respeto a la investidura, porque tú sabes que la respeto, pero él dice que si él, siendo el presidente, tiene derecho a debatirle a todo el mundo sus opiniones, pues yo creo que con mayor razón nosotros, que somos los ciudadanos. Por lo pronto, el mismo jueves, tu abogado Epigmenio Mendieta nos trazó la línea jurídica, no trazó la línea jurídica, habló de las opciones que tenía para impugnar la decisión, y esas son semanas, son quizá meses para ti, Rosario, en el mejor de los casos, y además pende sobre tu cabeza la espada de que en caso de obtener una libertad condicionada por estas acusaciones, te podrían detener ahora por crimen organizado y quizá enviarte a un penal federal, Rosario. Y de eso te quiero hablar, Ciro. Sí.
Ni siquiera he sido notificada. A mí nadie me ha notificado. Yo me enteré por los medios de comunicación. Una vez lo dijo más. tu abogado, sí. Primer punto. Segundo punto. Se habla en particular de un convenio. Un convenio que yo no firmé. Un convenio en donde yo no presido comité de adquisiciones. Un promedio donde hay un reglamento interior. Un convenio en donde a mí no me han encontrado un centavo de que de esas empresas o de esas universidades haya ido recursos a mi cuño, pues, personal. ¿Cómo se dice? Ya hasta se me olvidaron las palabras, Ciro, aquí. A tus cuentas, que no hayan ido, a mi dinero personal. Para ti, que no haya sido para ti. No, nada de eso está comprobado. Entonces, Ciro, o sea, es el gran miedo que tienen. En una audiencia preguntó Epigmenio, preguntó y dijo: señor juez, solicito todas las carpetas que han anexionado aquí, vinculadas a esa disque omisión que ella tuvo de no informarle al presidente de esas carpetas o de esas investigaciones, ¿no?, de la Auditoría Superior, que ahora pelea como bueno, pero jamás a mí me denunció la Auditoría Superior. Nunca presentó una denuncia en mi contra, jamás. Y entonces la respuesta del Ministerio Público fue: ella no puede tener acceso a las carpetas porque ella no está vinculada a ninguna de estos procedimientos. Su acusación es omisión. Y entonces ahora sí ya me inventan una de delincuencia organizada. Y cuando vaya a salir adelante de la delincuencia organizada, seré traidora a la patria, y así sucesivamente. No, Ciro, no lo voy a permitir. Y como le dije al juez el día 20 de octubre, tengo que acatar esta resolución, pero no permito que se hable así de mi persona, mucho menos que se digan estas situaciones que han sido rebasadas jurídicamente. Yo lo único que he sido es una funcionaria ejemplar cuando he tenido la oportunidad de estar al frente de un cargo público, y una mexicana que le ha servido a su país. Yo no me he enriquecido, yo vivo en la misma casa. Mi hija ha tenido que vender su departamento, Ciro, para poder sostener toda esta circunstancia. Ya no tenemos recursos, yo voy a tener que pedir un defensor de oficio para si me aplican las otras causas, porque no tengo con qué contratar a un abogado. ¿No se han acercado abogados a ofrecer sus servicios? Muchos, Sí. pero pues todos los abogados, y con justa razón, pues pero cobran. me refiero a abogados sin cobrar. No, pues es que se hizo, o sea, Ciro, a una investigación periodística, porque desde ahí empieza el problema. Sí. No en la investigación en sí misma, que es totalmente válida. Yo la justifico. La estafa maestra. Exactamente, que no se ha logrado demostrar. Una investigación periodística que no tiene ningún sustento legal. No hay una investigación judicial que la haya logrado de acreditar. Pero en esta investigación, donde se involucran tantas instituciones, la cara fue la de Rosario Robles. La cara que le pusieron a la estafa maestra fue la mía. No fue la de ningún otro funcionario, no fue la de un rector de alguna universidad. Fue mi cara. Entonces, imagínate, pues, ay, oye, pues te defendemos, pero ¿sabes qué? Cuestas, bueno, obviamente, pues sí, tienes tanto, ¿no? Seguramente tienes tanto, pues no tengo un centavo. Lo nuestro no es la venganza, dijo desde el principio y repitió hace unos días el presidente López Obrador. Yo no sé, yo creo que se debe de investigar qué significa venganza. Y si no es venganza de él, entonces ¿de quién es? Del fiscal, del Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial quisiera vengarse de mí? Yo no creo. No veo al ministro Saldívar en ese ánimo, ni en esa intención, ni el por qué. El fiscal Gertz fue mi secretario de Seguridad Pública y, por cierto, le ganamos el amparo por sus declaraciones totalmente violatorias de la ley. Una vez o más, otra violación así en mi proceso.
y así a mi debida, a mi presunción de inocencia, porque él argumentaba, Ciro, que esas declaraciones las hizo en un carácter que no fue de fiscal. ¿A qué horas te quitas la cachucha? Y más para hablar de temas que tienen que ver con tus funciones. Y el juez me dio la razón, que se excedió, que violentó mi honra y mi reputación y que violentó mi presunción de inocencia. Pues sí. Todas esas anomalías hay. ¿Qué más queremos? O sea, ¿qué más se necesita? Esa es la parte que te digo de impotencia. Obviamente vamos a seguir peleando legalmente y yo sigo confiando que en algún momento esto tendrá que llegar a la Corte y que la Corte tendrá que darme la razón. Y a muchos se les caerá la cara de vergüenza. Y es mucho tiempo, Ciro, como tú lo has dicho, porque los procedimientos son verdaderamente de tiempos eternos. Aquí a una chica se le difiere una audiencia y se la dan dentro de 5 meses. Oye, se difirió tu audiencia. Oye, pero es que yo ya iba a salir en libertad en esta audiencia. No, pero se difirió hasta enero del año que viene. Qué cosa. Oye, estamos hablando de la libertad de las personas, Ciro. Pues sí, pero así es. Rosario, no, pues... es que no debe ser de esa manera, eso es lo que trato de decir. No debe ser. No nos podemos... No debe ser, pero así sigue siendo. No, es que ya son todas nuestras libertades las que están en entredicho. Así sigue siendo. Ya entonces también la autonomía de nuestra universidad, la libertad de cátedra, las libertades que tenemos en materia jurídico, judicial, de derechos humanos. Dijo el presidente, pues que se quejen ante derechos humanos. Pues desde diciembre del 2019 y no hemos recibido respuesta. No ha recibido ninguna respuesta. Pero ni una coma. Rosario, pues qué decir, te agradecemos. Primera entrevista, primera vez que hablas de la cárcel, que hayas ido con nosotros. Te escuchas, no quiero decir en pie de lucha, pero no es la voz de una persona vencida, derrotada, pese a que el panorama sigue luciendo muy complicado. Muy sombrío, complicado, Ciro, pero ellos lo que quieren es verme derrotada, vencida, hincada. Ellos quisieran que yo firmara cualquier cosa para involucrar a otros. Y mira, eso no lo voy a hacer. Para eso me llamo Rosario Robles. Bueno, y con todo y todo, sigo teniendo mi dignidad, Ciro, que es lo único que me queda. Mi congruencia, mi dignidad, mi vocación y mi lucha de tantos años, de muchos años, de décadas, por las libertades. No voy a traicionarme ahora a estas alturas de mi vida, Ciro. Muchas gracias, Rosario. Suerte en lo que venga para ti. Muchísimas gracias, te agradezco y te mando un abrazo enorme a ti y a tu auditorio, Ciro. Muchas gracias. Gracias, y pues suerte también, ojalá no traiga consecuencias la decisión que estás tomando, porque la decisión la estás tomando tú, de volver a hablar con los medios de comunicación. Así es, y yo se lo informé al juez y le dije que por favor solicitara al centro también el que pudiera haber entrevistas grabadas desde aquí, Ciro, que puedan entrar ustedes a entrevistarme para que se oiga mi voz y se vea mi cara y la gente me pueda ver a los ojos y vea a la Rosario que conoce. Muchas gracias, Rosario. Hasta luego, Ciro, muy buenas tardes. Gracias. Adiós. Rosario Robles, desde el penal de Santa Marta, Acatitla. Manuel. Bueno, pues creo que escuchamos a una mujer casi como antes, una mujer fuerte, una mujer con carácter, una mujer que después de leer muchos meses, que al paso de los mismos meses su salud venía menguando, producto, por supuesto, del encierro, producto de las enfermedades que le han salido luego de estos meses, pues uno pensaría que vamos a escuchar a una mujer casi menguada. No la escucho yo, no la escucho yo, escucho una mujer con fuerte, presentando su carácter, lúcida, muy lúcida, con claridad de las ideas que quiere mostrar, cuidando el lenguaje, sabiendo exactamente a dónde manda su mensaje, el mensaje de crítica, ese mensaje de reclamo a sus excompañeros, ¿no? Al PRI concretamente, que ella nunca fue priista, pero que apostó por el PRI. Si hubo una secretaria que no una, dos, sino 3 veces salió a defender a Enrique Peña Nieto cuando todo el mundo le mentaba a la madre, le decía de cosas, fue Rosario Robles, no era ningún otro funcionario. Y
pues bueno, pues con ganas de seguir dice, peleando, Ciro, ¿qué el más? resentimiento que me tiene el presidente y su grupo. Y su grupo, cosa que me parece sustenta perfectamente bien. Esto que dice además de lo que se vive en la cárcel, 2 años sin mastografías en Santa Marta. Sí, me Catitla, parece ¿qué es inconcebible, eso? Que ¿no? se lo había dicho a Lourdes Mendoza. Sí, Le sí. mandamos un abrazo a Lourdes Mendoza. Aquí sí, al Ella margen de que publicó sea- también una conversación con Rosario, Correcto. creo que el Al mar- lunes de la el lunes de semana la semana pasada. sí. Aquí sí, al margen de que haya una jefa de gobierno o una secretaria de salud, como bien dirige Rosario, en un asunto de salud, en un asunto de emergencia es inconcebible, ¿no? Además, en este gobierno en particular, que ha sido tan cuidadoso sobre el tema de vacunas, es inconcebible que eso suceda, ¿no? Y sobre todo, el tema que plantea Rosario, que ojalá no haya consecuencias por esta entrevista que te dio. Hoy ya no depende de la Secretaría de Gobierno, ojo, hoy depende todos los penales de la Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabezó Omar García Que en Harfuch. cualquiera de los casos sigue dependiendo de la jefa de De gobierno. la jefa de gobierno, Claudia pero vaya, Sheinbaum. entiendo que los criterios pueden ser muchísimo más amplios con el jefe de la policía. Pues lo veremos. Ahí está Rosario Robles, horas después de ese fallo increíble, en el que, porque según esto el juez considera que representa una grave riesgo de fuga, no puede salir de la cárcel para defenderse desde su casa, que es desde donde debería estarse defendiendo. Lleva 2 años, 2 meses en la cárcel y, como ella dice, pues sigo con condición de inocente. Correcto. Porque nadie le ha documentado nada, No. ni mucho menos ha sido sentenciada por supuestos actos indebidos cuando fue secretaria de Estado. 8:56, hacemos pausa, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.